Buenas noches, hola, ¿qué tal, queridos todos? Hoy quiero compartir unas palabras y quiero expresar, enfocarme en un tema como el tema de la cruz. Sabemos que hay muchas cruz, ¿verdad? Eh, pero quiero hablar del tema porque muchos hermanos separados, muchas personas dicen que la cruz es sinónimo de muerte. No es así. Que es sinónimo de maldición, que es sinónimo, que es idolatría porque es una imagen, no es así. Así entonces, a los hermanos católicos les invito a que cuando nos vayamos a hacer la señal de la cruz, no nos la hagamos en silencio, porque cuando la hacemos en silencio, entonces ellos no están escuchando lo que nosotros decimos. ¿Y qué significa esto? Nosotros que todo lo que vamos a hacer lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, y invocamos al Espíritu Santo para que nos acompañe, a las tres divinas personas. Eso significa la señal de la cruz para nosotros los católicos. Hermano querido, hermano que me escucha, en esta noche yo quiero tocar algunos versículos, algunos capítulos y versículos para corroborar con el tema en cuestión. Vamos a citar a San Marcos capítulo 8, versículo 34, donde nos da, el San Marcos nos hace una propuesta. ¿Cómo resistirnos a esa propuesta si Jesús es el camino, si Jesús es la verdad y si Jesús es la vida? Entonces esta propuesta no debemos de desecharla hoy. Dice así: luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y le dijo, toda la gente, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Ahí está la propuesta que San Marcos nos hace en el día de hoy. Renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Esto quiere dejar dicho mucho, queridos hermanos, porque hay mucha cruz. A veces en el hogar tenemos la cruz de las personas que ya no se comunican entre sí. Que uno está en una habitación, otro está en otra, con su celular, y por allí y por aquí. Eso es una cruz, queridos hermanos. Eso nos impide seguir a Cristo, porque en la unión está la fuerza, y si la familia está desunida, es una cruz bien pesada. Bien pesada está esa cruz. Pero hoy tenemos la facilidad, tenemos la certeza, tenemos la alegría de que si verdaderamente renunciamos a esas cruces, hoy podemos seguir a Jesús y Él estará con nosotros para el resto del mundo, para el resto de la vida. Dice así, de generación en generación, para el resto de la historia. Entonces, asimismo el versículo 38 nos alegra. Cuando renunciamos a la cruz, dice, yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria de su Padre rodeado de sus santos ángeles. Ahí está. Si renunciamos a la cruz, Él se avergonzará de nosotros, pero si renunciamos a esas cruces que nos impiden seguir al Señor Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Salvador, ahí viene Jesús con sus santos ángeles y nos vas a acompañar, nos vas a ayudar, nos vas a dar fuerza para seguirlo. Asimismo quiero citar también a Primera de Corintios 1:18, el lenguaje de la cruz. A descifrar un poquito lo que es el lenguaje de la cruz. Primera de Corintios 1:18, capítulo 1, versículo 18, dice así: bien, es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Resulta una locura porque el que no creyó que Jesús venció al diablo en la cruz, dice que es una maldición. Pero
Hoy te digo que Jesús venció al diablo en la cruz, derramó su sangre por nosotros, para que nosotros fuéramos hoy quienes somos. Entonces, es tan así que no somos capaces de dejar esas cruces que nos impiden seguir a Jesucristo, el verdadero Dios, el Rey del universo, el que nos puede salvar, el que por nosotros derramó su sangre. Así es, querido hermano, ¿qué es lo que estamos predicando hoy día? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a hablar de la cruz, vamos a renunciar a esas cruces que nos impiden ver que Jesús es la verdad, que Jesús es el camino y que Jesús es la vida. Paso a Hebreo, vamos a ver a Hebreos capítulo 2, versículo 14, donde podemos ver que verdaderamente el diablo le teme a la cruz. Vamos a dejar que sea la carta de Pablo a los hebreos que nos ilumine. Hebreos capítulo 2 versículo 14, puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también compartió esta misma condición, y al morir le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, el diablo. Está claro, no son palabras mías, no quiero decirlo yo, sino tú en tu casa, yo, podemos discernir, podemos leerla, escudriñar como lo dice la palabra, para darnos cuenta de que aquí está bastante claro. Le quitó el poder que reinaba por medio de la muerte, es decir, el diablo. De todo modo liberó a los hombres que por medio de la muerte se separan de la vida como esclavos. Esas cruz que hoy te tiene como esclavo, Dios te dice: levántate, toma tu cruz, vete a andar, levántate, renuncia a esas cruces de odio, de maldad, de rencor que no te dejan ver la claridad de que Jesús es Dios, que es la vida, que es amor, que es el camino verdadero a seguir. Eso nos dice hoy el Cristo vivo, Cristo resucitado. Así es, querido hermano, que Jesús, después que pagó, después que entregó, que derramó su sangre por nosotros, hoy no somos capaces de renunciar nosotros a esas cruces que nos impiden para seguirlo. Pidámosle fuerza, amor, bendición para que podamos seguir la palabra de Dios. Y que esa Santa Cruz hoy nos ilumine el camino donde Cristo fue crucificado por nosotros. Así que en Juan 14:6 lo puedes ver. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ese Cristo que hoy tú y yo podemos seguir, podemos alabar y podemos glorificarlo para que Él, como dice verdaderamente en Marcos 8:34, venga con su santo, con su gloria y con sus santos, rodeado de sus santos, a glorificarnos también a nosotros. Amén. Pero quiero pasar a Gálatas. Vamos a ver qué nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Con la cruz empieza una nueva etapa para todos nosotros. Vamos a ver qué dice Gálatas 6, 14. Gálatas versículo 6, capítulo 6, versículo 14 dice así: en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo. Así es, querido, que si tú y yo pudiéramos hoy tener este pensamiento que tiene Pablo cuando le escribe a los Gálatas: no quiero sentirme, en cuanto a mí, no quiero sentirme más orgulloso más que de la cruz de Cristo nuestro Señor,
Por él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Qué alegría de ver estas palabras cuando aparecen profetas, cuando aparecen personas que se dedican a las cosas de Dios, que se dedican su vida, que consagran su vida al Señor y le dicen: aquí estoy, Señor, hágase en mí tu palabra, tu voluntad. Hoy yo quiero ser como ese que le dice que no quiere sentirse más que orgulloso de la cruz de Cristo, nuestro Señor, que nos salva. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Gloria a Dios, alabado sea Jesús, bendito sea Señor. Así también dice Pablo, no quiere sentirse orgulloso, sino más bien de la cruz de Cristo. Pero también ahí pasamos al versículo 17, donde nos va a decir que llevar a estas señales de la cruz indica que yo tome decisiones. Que yo tome decisiones también para que yo debo de llevar estas señales. Vamos a ver cómo lo dice el versículo 17. Por los demás, que nadie venga a molestarme, pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Las señales de Jesús. Me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. ¿Dónde fue que Cristo murió? ¿Qué es lo que estamos predicando hoy día? ¿No es la cruz? Esa es la señal de Cristo, donde Cristo derramó con su vida, derribó el poder que tenía el maligno. ¿Por qué avergonzarme de llevar su cruz? No podemos avergonzarnos de llevar su cruz. Así también habla Mateo porque acuérdate que muchas personas dicen que Jesús lo crucificaron en un madero, tremendo madero. No aparece la palabra madero por la Biblia, ¿verdad? Y también dice que lo crucificaron así. Vamos a ver qué nos dice San Mateo, versículo 27-37. Así mismo a ver cómo nos dice San Juan 19-19. A ver si el letrero era chiquito, el letrero estaba encima de su cabeza o dice encima de sus manos. Vamos a ver cómo dice San Mateo, capítulo 27, versículo 37. San Mateo 27:37 dice así. Encima de mi cabeza había puesto un letrero con el motivo de su condena. En él se leía: este es el Jesús, el Rey de los judíos. También crucificaron con él a los dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Aquí San Mateo nos está diciendo que es encima de su cabeza, no encima de las manos. Entonces, si pasamos a San Juan 19:19, nos va a explicar que allí Pilato envió a hacer un letrero y que lo podían leer desde lejos. Vamos a ver si el letrero era chiquito y se podía leer a simple vista. San Juan 19:19. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Sobre la cruz. Entonces, estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Ese era el letrero: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Y dice: muchos judíos leyeron el letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Un letrero escrito en 3 idiomas no puede estar entre el medio de la cabeza y la mano de Jesús, como dicen muchos que fue crucificado. Ahora, si está con las manos abiertas, el letrero puede estar grande y dice que lo leían cerca desde la ciudad.
porque fue crucificado fuera de la ciudad. Entonces no era un letrerito chiquito como dicen muchas personas, era un letrero grande, ya que estaba escrito en 3 idiomas y se podía leer desde lejos. Buen dato. Así también podemos ver qué nos dice Juan ahí mismo, más para adelantito, Juan 20, capítulo 20, versículo 24. Juan 20, 24 dice: Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Por él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos, plural, de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. O sea que hasta los mismos discípulos de Jesús se le hacía difícil creer cuando tú no renuncias a tu cruz y sigues a Jesús y le pides discernimiento. Ni siquiera los mismos discípulos se daban cuenta de lo que estaba sucediendo, de lo que había pasado, que con su sangre derribó al poder del maligno para que nosotros fuéramos salvos. Así es, queridos hermanos, que hoy esa cruz que te impiden a seguir a Jesús, pídele fortaleza, pídele discernimiento, pídele abandonar esas cruces que hoy no te dejan continuar en el camino de Dios. Yo quiero citar también a Filipenses capítulo 3, versículo 18, donde Pablo, cuando le escribe a los filipenses, viene con un resentimiento porque ellos no querían aceptar la cruz, que Cristo murió en la cruz por nosotros. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 3, versículo 18 de los Filipenses. Porque muchos viven como enemigos de la cruz. Así vivimos enemigos de nuestras cruces, que hoy nos dicen a nosotros: no sigas a Jesús, no lo sigas. Esa cruz de odio, esa cruz de rencor, esa cruz de avaricia, esa cruz que hoy nos dicen a nosotros: sé libre, levántate y sígueme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Abandonemos esas cruces, queridos hermanos. Tenemos que abandonar esa cruz que no nos deja, que nos quite esa ceguera, que nos quite ese tropiezo del camino para poder cargar con nuestra cruz y seguir al Rey de Reyes, Señor de Señor. Hermanos, que la palabra de Dios nos continúe bendiciendo y que así podamos fortalecernos cada día más. Buenas noches y hasta la próxima.